Buenas tardes, mi nombre es Norena Montelongo Martínez y voy a exponer sobre la geología y las rocas, el esfuerzo de formaciones de las rocas. Un esfuerzo es una energía que te impulsa para alcanzar el éxito. La fuerza es una acción que se ejerce para mover algo. La atracción es la fuerza interna que está sometida en dos fuerzas que actúan en sentido opuesto. La terminología del estado de fuerzas es una magnitud que modifica la cantidad de movimientos o la forma de un cuerpo. También ahí entra las leyes de Newton. Cálculo de presión litostática es la presión de las rocas. Su fórmula es: presión es igual a densidad por gravedad por altura. Una elipse es una curva cerrada y plana, lugar geométrico de todos los puntos de un plano. Una elipse tiene dos ejes. Un elipsoide es una superficie cerrada de 3 dimensiones que tiene secciones planas y tiene 3 ejes. El estado de fuerza uniaxial es empujar y tirar en una sola dirección. La biaxial ocurre cuando fuerzas actúan a lo largo de un elemento y estas fuerzas se representan en un recipiente en cilindro o esféricos. El triaxial es un método de medición de las propiedades mecánicas de muchos sólidos deformables. Y aquí están los ejemplos de ecuación de esfuerzo, de tracción y torsión, comprensión y cortante. El diagrama de Moore. El diagrama de Moore es una gráfica en el cual se representa en un plano y lo utilizan mucho los geólogos y los ingenieros. Cohesión y ángulo de fricción interno. El ángulo de fricción interna y la cohesión son dos parámetros fundamentales de la mecánica de los suelos que están relacionados con la resistencia del suelo. Estos parámetros son utilizados para describir y caracterizar las propiedades del suelo y los granulares. Deformación. Marco de referencia. Son coordenadas en puntos específicos que materializan los ejes. Partícula. Se refiere al cambio de tamaño o forma de un objeto. Rocas que se forman por la erosión de una masa continental. El punto es la ubicación en un mapa. La posición es la ubicación a un lugar donde se ubica algo. Velocidad instantánea es un tiempo dado y se define como el valor del límite que tiene la velocidad media cuando el intervalo del tiempo tiende a cero. El campo de velocidad instantánea es la magnitud que define la rapidez con la que un objeto se desplaza en un determinado tiempo. Definición de tensor de gradientes de velocidad. El estado inicial es el proceso de una transformación nueva. El final es el cierre de una actividad. Desplazamiento es el cambio de posición. En geología es el movimiento de rocas. Campo de desplazamiento es el movimiento que realizan los cuerpos para trasladarse de un lugar a otro. Desplazamiento homogéneo son todas aquellas reacciones que tienen los mismos estados químicos, tienen las mismas propiedades. La traslación se refiere a la distancia que recorre en total sin importar la posición inicial y final. Desplazamiento heterogéneo muestra a separarse a través de una fase estacionaria. Tipo de deformación lineal, cuando la roca posee elementos alargados con una orientación preferencial. Homogénea, todas las partículas se deforman y conserva el área y el volumen. La heterogénea, también las partículas que componen el material se deforman, pero no se conserva el volumen ni el área inicial. Finita, es la que se experimenta a lo largo de todo el proceso y por lo tanto es la que analiza comparaciones de los estados iniciales y final. La deformación infinitesimal se refiere a incremento de deformación interna infinitamente pequeña.
Componentes de la deformación. Desplazamiento. El desplazamiento es dirigirse de un lugar a otro. Rotación. La rotación, traslación y deformación, esos tres componentes forman un desplazamiento total de la materia. Se mueve dentro de un sistema orogénico. Distorsión. Distorsión es una deformación que se puede presentar geométricamente y tensorialmente. Elipsoide de distorsión. Es una distorsión en geología implica una deformación plana o general entre las líneas de las partículas que son paralelas. La deformación es un término general que se utiliza para referirse a los cambios, volumen y experimentar las rocas. Por ejemplo, cuando una roca se fractura, se deforma, forman un plegamiento. La cizalla pura es una deformación no rotacional donde los ejes de la elipse no rotan. Una cizalla simple es una deformación rotacional donde los ejes de la elipse rotan. Concepto relacionado con la reología. Es la ciencia que estudia el comportamiento de los materiales deformados y las propiedades de flujo. Deformación. Cambio y forma de tamaño de una roca, elástica, plástica o dúctil. Tasa de deformación. Es la velocidad a la que un material se deforma en un tiempo determinado. Deformación elástica. Es un tipo de deformación dúctil que se produce por la aplicación de un campo de esfuerzos, pero se pierde cuando se retiran los esfuerzos. Viscosidad. Es la resistencia a fluir, a deformarse. Esfuerzo. Una fuerza externa que intenta cambiar su forma o tamaño. Deformación. Fricción. Es la fuerza que se compone al movimiento de un objeto que se desliza sobre una superficie. Conducta frágil. Deformación cuando la roca se rompe fracturándose bruscamente tras ser sometida a un esfuerzo. Conducta dúctil. Son aquellos materiales que se deforman de manera sostenible, sin romperse, como el oro y la plata. Comportamiento de los materiales. Elástico, viscoso y plástico. El elástico es un material que se puede estirar y regresa a su tamaño original. Y el viscoso es una propiedad importante en los líquidos que describe la resistencia del líquido fluido. Plástico. El plástico puede ser más o menos flexible y deformarse. La curva de esfuerzo y deformación estudia el comportamiento de los materiales. La fuerza aplicada es directamente proporcionada a la deformación producida. Modelos reológicos de Kelvin. Son las propiedades más monitoreadas en la perforación del pozo. Maxwell. Este es el modelo lineal más simple y describe el comportamiento de un fluido viscoelástico. Burger. Es un modelo general material viscoelástico. Los muelles representan la respuesta elástica de material. Efectos de la presión. Al igual que el calor, la presión puede detectar el equilibrio químico de los minerales de una roca. La temperatura, magnitud física que se expresa en grados. Tasa de deformación. La tasa de deformación está relacionada con los esfuerzos en el flujo de fluidos y define las fosas. Fracturamiento. Ruptura de rocas por la aplicación de una presión. Se puede aplicar en cristales y gemas. Deslizamiento friccional. Resistencia que crean dos objetos al deslizarse uno con otro. Tracción o fluencia de dislocación. Proceso de formación de un material y ocurre cuando la dislocación cristalina se bloquean por impurezas. Difusión atómica. Movimiento aleatorio de átomos y requiere de temperatura y tiempo. Maclado. Es un mecanismo de deformación plástica en el cual los cristales se desarrollan a través de un plano cristalino durante la deformación. Disolución por presión. La disolución por presión es un mecanismo de deformación que implica la disolución de los minerales en los contactos entre granos de una roca porosa.
Cataclasis, proceso de metamorfosis que se produce cuando se fracturan las rocas y forman rocas nuevas. Plegamiento, es una curvatura producida en rocas por esfuerzos tectónicas. Los plegamientos son el resultado de deformaciones dúctil, es decir, sin rotura. Plastesis, procesos geológicos de minerales que forman nuevos cristales. Gracias, es todo.